Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, voy a hacer algunas consideraciones generales de los lineamientos del presupuesto de este año para el Poder Ejecutivo. Si me autoriza, señor presidente, voy a leer algunos tramos porque tiene mucha información numérica. En primer lugar, le quiero agradecer al equipo de la Secretaría de Finanzas que trabajó con nosotros en varias etapas de este camino que fuimos recorriendo con el presupuesto, con información, explicaciones, las reuniones de presentación que hemos tenido. Y antes de meternos en la parte de los números, me gustaría conceptualizar un poco lo que es un presupuesto, para qué lo tenemos, para qué sirve. La idea, cuando uno maneja un presupuesto, es un documento que generalmente se usa normalmente para estimar, medir, evaluar ingresos y gastos de una actividad económica, de una organización. Es la forma de cuantificar en términos económicos, financieros, los componentes del plan de acción de futuro, en este caso de la municipalidad. Claramente es una herramienta fundamental para poder guiar esas acciones y plasmar los objetivos políticos centrados en un plan de mejora de los servicios que reciben los vecinos de 3 de febrero. La principal orientación de este presupuesto es mantener las líneas de años anteriores, buscando cada vez mayor autonomía de los recursos, una gestión estratégica focalizada en el vecino, como en el centro de la escena, un municipio ordenado, transparente en el uso de sus recursos y trabajando permanentemente por el control del gasto corriente que nos permita seguir siendo un municipio sano desde el punto de vista del financiamiento. Seguimos con la línea de apoyar a los que dan trabajo, que la venimos trabajando permanentemente y en las ordenanzas fiscales e impositivas que tratamos recientemente. Por eso mantenemos todas estas políticas públicas y están plasmadas en el presupuesto de este año para incentivar a empresas, comercios e industrias que vengan a invertir a 3 de febrero con las diversas acciones que hablamos de habilitaciones gratuitas, programas de apoyo a las pymes, la bonificación de la TIC, los créditos fiscales para incremento de personal, todo ese material normativo que hace que tengan incentivos adicionales las empresas a invertir acá y no en otro lado. En lo que respecta a las pautas presupuestarias que se manejaron para este año, están contempladas las mismas que se establecieron en el presupuesto nacional, es decir, una inflación del 18.3% y un crecimiento del 5% estimado. ¿Sí? Pero creo que el punto más relevante para este año respecto del año anterior, uno siempre lo mira en retrospectiva, es que se empieza a observar, o ya se observa, una mejora en las condiciones macroeconómicas y que claramente esperamos que se mantengan durante este año 2025. Es un horizonte mucho más despejado respecto al nivel de incertidumbre y eso permite, esa baja en el nivel de incertidumbre nos permite de alguna manera tener más precisión en las estimaciones, facilita la toma de decisiones, optimiza el uso de los recursos y reduce el costo asociado a esa incertidumbre. Yendo ya concretamente a los números de este año, el presupuesto del 2025 plantea un volumen de ingresos y gastos por 121.900 millones de pesos. Voy a redondear los números, señor presidente, descantando los números, los decimales y esas cosas, para simplificar. El primer punto que aparece como relevante es que el 56% de esos recursos que estamos estimando son propios. Nos dan un nivel de autonomía del 56%. Esto ya marca una línea que viene creciendo durante los años. En un cálculo que hice subió ya 15 puntos desde el 2015, cuando asumió Valenzuela su primer mandato, y es un concepto que se sigue trabajando para obtener recursos propios, para tener la libertad de poder tomar decisiones respecto del uso de estos. El 43% de los recursos siguientes son a nivel provincial, pero con un aspecto que me parece que hay que destacar,
que de esos 52.300 millones de pesos, 43%, 40 millones son de coparticipación. Con lo cual también podemos considerarlo de libre disponibilidad, porque en definitiva no hay una afectación específica de esto, y eso eleva nuestro nivel de autonomía a casi un 86%. Estos cálculos hacen una estimación de ingresos para este año aproximadamente del 35%. La comparación esta la hacemos entre una proyección de cierre del 2024 respecto al presupuesto del 25. Y ahí hay dos aspectos que me parece importante destacar, que cuáles son los que más crecen, son los de gestión propia, ¿no? La tasa de seguridad e higiene con un 41% y la TIC con un 39%, que están por arriba de la media del 35% manifestado. Si miramos un poco los gastos, el presupuesto nos marca que estamos con un nivel de gasto corriente del 80%, ¿sí? Ahí se incluyen remuneraciones, los bienes y servicios, transferencias al sector privado con becas, subsidios que da la municipalidad a entidades y personas, y un nivel de inversión en capital del 17%. Es un valor considerable, sobre todo en estos momentos, digamos, que hay que hacer inversiones para ir sosteniendo y manteniendo todo lo generado y creado en los años anteriores. Si lo miramos por concepto, ahí observamos que un 30% es gasto de personal, de mantenimiento de los equipos que trabajan en la municipalidad, 36% son contrataciones, 3 gastos de consumos, 17 bienes de uso. Así que esos son algunos de los conceptos en los cuales vamos a invertir en el año 2025. Un punto importante es la política respecto del gasto vinculado al personal, que ahí que se va a mantener la misma línea que se trabajó sobre este año, que es acompañar que el salario de los trabajadores acompañe el proceso inflacionario que estamos viviendo para evitar una pérdida en el poder de compra de los salarios. Si bien está muy disminuido, o la previsión es mucho menor respecto de lo que vivimos el año anterior o el anterior, me parece que la política ya marcada a ese punto me parece que es muy positiva para los empleados de la MUNI. En lo que hace a servicios, el 70% de los recursos está centrado en servicios a los vecinos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios a los vecinos? Son servicios sociales, de seguridad, énfasis en educación, infraestructura, salud. Esos son los conceptos más relevantes que vamos a trabajar durante este año en el que vamos a poner vecino. Un 56% en urbanismo. Cuando hablamos de urbanismo hablamos de las obras, hablamos de gran parte de los servicios que estamos dando que no mencioné anteriormente. Entonces, cuando uno de alguna manera genera una recaudación y lo aplica a la gente, eso la gente lo nota. Y lo nota y lo manifiesta, ¿no? En distintas oportunidades lo va manifestando. Si uno hace un análisis por secretaría, uno cuando mira hace un análisis por secretaría, claramente ve plasmada este concepto de que el vecino está en el eje y está en el centro de lo que gastamos en cada año. Cuando vemos las prioridades de gestión, uno puede analizar que el 80%, 70 y pico por ciento de los recursos está basada en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 secretarías que son vecinos, son servicios sustanciales para los vecinos. Servicios públicos, educación y cultura, obras, salud, seguridad, movilidad y desarrollo humano. Ese es el eje, los ejes de gestión para el año 2025. Y claramente ahí puede observarse
dónde se pone el foco y dónde pone la mirada el Ejecutivo de la mirada de asignación de recursos. Creo que nuestro intendente ha tenido o tiene altos niveles de aprobación en su gestión municipal desde hace años, más allá de la evaluación electoral, ¿no? Hay evaluaciones que son electorales y otras que no son electorales, pero marcan un nivel de tendencia que uno tiene que saber leerlos para ver si va en el rumbo correcto y claramente nos indica que vamos en el rumbo correcto. Y entonces por eso uno debería mantener esta línea, porque para equipo que gana no se toca, dicen, ¿no? En el mundo futbolero. Y acá sería, si voy bien con esta línea, tengo aprobación, tengo buen servicio y tengo la aprobación de los vecinos, que es lo que más importa, hay que seguir por ese lado. Este es un presupuesto que sigue en línea, como dije, con los anteriores, con obras y servicios para la gente, un presupuesto responsable, un presupuesto equilibrado, un municipio ordenado, transparente en el uso de los recursos y con una mirada permanente en el gasto corriente para tener control de los mismos y poder hacer eficiente cada uno de los servicios. Señor presidente, los presupuestos son la principal ordenanza que el intendente tiene para gobernar y es por eso que espero que sea acompañado por el resto del cuerpo, ya que estamos convencidos que esta propuesta servirá para seguir creciendo 3 de febrero y que nuestros vecinos lo elijan como un gran lugar para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Casna. Sí, tiene... Concejal Casna primero. Sí. La idea era un poco acumular preguntas y ir resolviendo, pero se tocaron tantos temas que me parece que vale una intervención. Okay. En primer lugar, cuando empezó el concejal propinante a hacer su análisis, su informe respecto del concepto de más de lo mismo, y claramente que vamos a disentir claramente en cuáles son las prioridades porque tenemos mirada política distinta, si no estaríamos todos juntos. Y esas miradas políticas hacen que las prioridades sean diferentes también, ¿no? Entonces, me parece que es claro el planteo y está bien que sea así, porque uno ejecuta política pública en lo que está convencido, donde tiene que poner el foco. Y como mencioné antes, nosotros ponemos foco en los servicios, en la educación, en la parte de seguridad que nos corresponda o que podamos colaborar, en salud. Pero cuando uno conversa con la oposición, no es distinto el concepto de las prioridades, pero después aparecen estas miradas distintas, ¿no? Si uno hace foco en la frase de que el presupuesto no refleja lo que se dice con las palabras, yo creo que cuando miro al ejecutado anualizado, cumple perfectamente con el presupuesto del 2024 que votamos, con lo cual lo que se hizo coincide con lo que votamos el año pasado para el presupuesto de este. Y si bien uno habla de lo que realizó en la rendición de cuentas para ver si hizo o no hizo lo que tenía que hacer, lo traigo a colación porque refleja el presupuesto utilizado perfectamente en porcentajes con el ejecutado anualizado de este año. Cuando se mencionaron el tema de las bajas generalizadas en los presupuestos, no sé cómo fue el análisis que se hizo, pero no es el mismo que yo tengo. Ahí yo observo alguna disminución, obviamente, pero no visceral. Se mantiene la participación de cada una de las secretarías sobre la parte general. Sobre lo que es el 100% del presupuesto, mantiene perfectamente la participación respecto al año pasado con algún crecimiento, pero estamos hablando de medio punto. Un punto el máximo y creo que ni lo hay. Y coincide nuevamente esa distribución con el realizado anualizado de este año,
que es en realidad lo que uno mira cuando hace un presupuesto. No mira el presupuesto del año pasado, porque además hasta la moneda es distinta, no se puede analizar. Uno mira cómo fue el realizado de este año y en función de eso dice, bueno, ¿qué voy a hacer para el año siguiente? Si sigo con esta línea, mantengo esa proporcionalidad y voy para adelante. Yendo a aspectos más puntuales que mencionó el concejal propinante, cuando hablamos de seguridad, mantiene el mismo porcentaje de participación del 6%, me acuerdo hasta el número de memoria. Y siempre recordemos la ley 12.154 en el artículo 2, que no es la responsabilidad de la municipalidad. Nosotros ponemos lo que tenemos para apoyar, ayudar y que estemos más cerca de los vecinos en ese tema. Pero siempre nos vamos a volver a repetir en las mismas cosas que escuchamos en el pasado. Bueno, está bien, tiene lógica, pero no lo podemos dejar pasar así nomás. En el tema de obras, sonó como que había gusto a poco. Está claro que la situación de obras respecto a años anteriores ha cambiado, ¿sí? Estamos en un país distinto del 2023 y claramente hay que hacerla con la tuya, como dicen, ¿no? Hay que hacerla con la nuestra, pero el departamento, solo el equipo de obras públicas, tiene 7.000 millones de pesos para obras en todo concepto. En lo que hace a la estructura que se habló, también podemos disentir. Yo creo que cada intendente tiene el derecho de elegir cómo quiere gestionar y el derecho a armar su estructura con la cual se siente confortable y sobre todo si le viene dando resultado. Uno cambia cuando no le viene dando resultado. Cuando miramos la línea de trabajo y producción, que claramente hace un muy buen trabajo con los recursos que tiene. Y también tenemos que plantearnos cuál es el objetivo de la Secretaría. El objetivo de la Secretaría no es dar trabajo. El objetivo de la Secretaría es, yo digo que es como juntar las puntas. Para los trabajadores, ayudarlos a través de la bolsa de empleo a que puedan conseguir su mejor trabajo. Y a las empresas dotarlas de las herramientas, la capacitación, acercarles la fuente de financiamiento y generar las acciones que las hagan crecer. Porque son ellas las que tienen que generar el empleo genuino. No es la municipalidad la que tiene que generar el empleo. Eso ya lo vimos durante mucho tiempo y no funciona. ¿Sí? Ahí es la empresa la que tiene que tener la capacitación, la formación, la innovación y apostar como buenos inversores para generar más capacidad de trabajo y poder tomar más empleados. Y nosotros acercarles a esos empleados en la medida de lo posible para que tengan las capacidades y los perfiles que necesitan. Respecto del juzgado de faltas, que como bien mencionó el concejal propinante, conversamos en nuestra última reunión de comisión, que él leía un astronómico crecimiento, digamos, en el recurso, haciendo un análisis, cuando tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que ya no forma más parte de la secretaría a la que formaba parte antes, que la estrategia, y esa ya no existe más. Y que gran parte de la estructura del Tribunal de Cuentas, perdón, del Tribunal de Faltas, se arrastra parte de lo que se llama administración gubernamental centralizada, que está puesto así como parte de la estructura del presupuesto, y está trasladado a su nuevo y propio presupuesto, que antes no tenía. Así que, bueno, quería hacer las aclaraciones porque fuimos por muchos temas y ahora sigamos escuchando al resto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Casna. Señor presidente, era para hacer 4 comentarios conceptuales de cosas que fui escuchando. Ahí veo cosas que se repiten y esa no las voy a tocar porque es como que la respuesta está implícita, pero bueno, va a aparecer, pero no voy a contestar cada vez el punto, ¿verdad? Ahí en los análisis creo que deberíamos consensuar en trabajar el concepto de proporcionalidad, porque si hablamos permanentemente de 1.000 millones, 100, 50 millones, se pierde la dimensión respecto de la relevancia en el montón de números que manejamos en un presupuesto, ¿no? Creo que lo mejor es trabajar desde el punto de vista de porcentajes y analizarlos y ver qué participación tiene.
Y ese es como primer punto. Otro aspecto que sigo escuchando reiteradamente es bajó esto, bajó aquello, bajó. Yo he revisado los números nuevamente y yo no veo esas bajas. E hice un nivel de profundización mayor yendo a los programas propiamente dichos y mantienen los niveles de participación dentro del gasto de la Secretaría, dentro del ejecutado de este año, en muchos casos el presupuestado del año pasado, que es este año, y el que viene. O sea, es como si estuviéramos viendo números diferentes, aunque, como bien se dijo, recibimos todos los mismos. El otro punto que quería mencionar era, me dio la sensación, en más de un discurso, de que había algún grado de discrecionalidad en lo que se denomina servicios sociales. Esa discrecionalidad no existe. Cuando uno carga el presupuesto, y en los reglamentos de la contabilidad y los reglamentos de RAFAN, ahí está claramente explicado cuáles son los que se consideran servicios sociales. No es una elección caprichosa decirlo de parte del Ejecutivo ni de este bloque cuando lo manifiesta de esa manera. Es técnicamente una distinción que aparece en la normativa. Dos últimos temas que escuché. Un crecimiento en las áreas de administración generalizada en las secretarías, ¿sí? El concepto que se llama administración general. En todas las secretarías eso está compuesto de personal, ¿sí? Personal de los equipos de trabajo de cada una de las secretarías, y tenemos que recordar que este año tuvo un incremento de 139% los salarios de todos los trabajadores municipales, con lo cual ya el lugar donde nace es alto, y si eso le tiene un correlato del 18% adicional, va a seguir creciendo en esa proporción. Y para cerrar esta intervención, señor presidente, quería un tema que recién se mencionó respecto de una deuda que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahí creo que no es por coparticipación, como se dijo, sino que eran fondos discrecionales lo que están reclamando, y que hay una decisión política a nivel nacional de no sostenerlos más, y que claramente además eso no fue nunca comparticipable cuando lo recibió, y que creo que ahí hay que hacer un análisis de gestión de la provincia. Digo, lo traigo porque vino, porque la verdad que no es un tema para que nos tengamos que meter. Pero si tendrá que hacer un análisis de cómo labura o cómo ejerce sin ese dinero, como estamos haciendo nosotros en este presupuesto, sin tener fondos adicionales, discrecionales, ni de provincia ni de nación en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor concejal.